A continuación, estamos listos para recibir a Mauricio Candiani, empresario y columnista de El Financiero. Experto en decodificar modelos de negocios en contextos competitivos específicos, presidente de Alenamenti Speakers Bureau, socio de impulsora inmobiliaria Rovmau México, miembro del Consejo Directivo del Club de Empresarios México, columnista del periódico El Financiero, colaborador en el programa Al Cierre en El Financiero, Bloomberg TV. Ha sido miembro del Consejo Editorial de Energía del periódico Reforma. Columnista invitado en revistas de la talla de Expansión, Entrepreneur México y El Mundo de Petróleo. A continuación, su ponencia es titulada 5 códigos para leer la nueva realidad político-económica de México. Muchas gracias. Saben que cuando estaba yo viendo ahorita y escuchando la amable presentación que me hicieron, veía los rostros de algunos de ustedes y me acordaba de que alguna vez en un evento empresarial me tocó hablar después de un montañista que contó la historia de cómo escaló determinada cumbre y no me quiero meter en los detalles de la historia. Pero lo que decía este hombre es que en el ascenso venían en los primeros X números de metros y después X número de metros y luego tanto de altitud y así, y que lo más difícil eran los últimos 800 metros de la cumbre. Y se me quedó grabado como si fuera ayer, que en esos últimos 800 metros él hacía una dinámica donde decía prácticamente el escalador tenía que ayudar una pierna y luego ayudar la otra pierna y iba poniendo la pica y jalando con una mano así hasta llegar al último momento de esa travesía, que era llegar a la cumbre que se había propuesto. Bueno, señores empresarios y amigos de Guadalajara, ahorita que estoy viendo sus rostros, los veo como esos montañistas. Unos de ustedes ya le pide permiso a la pompa derecha para sentarse y si no es la pompa izquierda y no, ya uno que otro se acomodó en el vecino, ya se disculpó con el de junto, en fin. Han pasado una tarde de contenidos maravillosos y mi compromiso es que en la siguiente hora, 10 y 15 minutos que me han autorizado a exponer con ustedes, yo haga que el tiempo que han decidido poner en esta cumbre valga la pena en el tema que a mí me corresponde. Y lo segundo que quiero traer a su atención es que voy a empezar de hecho con una pregunta para ustedes. Y contrario a lo que pudiera ser intuitivo en estas ocasiones, les voy a pedir que saquen su teléfono. Y que en ese teléfono, independientemente de que podamos tener interacción en redes sociales, les voy a pedir que me contesten una primera pregunta inocente. A mí me han anticipado que ustedes son señores y mujeres ilustrados e informados del acontecer de la patria. Así que la pregunta que voy a hacer es, en una palabra, me van a responder, por favor, ¿cómo describirían los primeros 286 días de este nuevo gobierno federal? Y se las estoy poniendo fáciles porque para que hablen del gobierno federal. Y para eso, toda la dinámica de mi hora y copeteado, voy a estar usando esta dinámica. Por favor, saquen su teléfono, abran el browser que tengan, no importa si tienen iPhone, si tienen otro sistema operativo, lo que sea, y pues sean tan amables de poner la página slido.com, SLILATINADO.com. Si tienen que ponerle www.slido.com, háganlo por favor. Les va a abrir una página de internet, les va a pedir un código. Y el código es el nombre de nuestro patrocinador, Alenamenti. Con doble L, lo ponen, incluso cuando empiecen las primeras letras, ya va a estar seguramente preparametrizado ese código. Y ahí entrarán a una sesión, automáticamente empiezan a responder. Entonces, a la pregunta, en una palabra, ¿cómo describirías los primeros 286 días que tenemos del nuevo gobierno federal? Por favor, empiécenme a responder. Otra vez repito, abren su browser, lo vamos a usar varias veces en estas dinámicas. Me van a, por favor, poner slido.com
Y si alguien necesita ayuda, pues alce la mano y ahorita baja alguno de mi equipo operativo a decirle cómo puede cifrar su teléfono. Ya tengo 10 respuestas en el sistema y esperaré a que sigan incrementando. Ahora les voy a decir qué va a pasar en lo que algunos terminan de ingresar a su teléfono. Veo que hay uno que otro que está descubriendo que tiene browser en el teléfono, pero por favor, en caso de que necesiten ayuda, agárrense un millennial favorito aquí de la audiencia y ellos se lo resuelven en 2 segundos. Pero por favor, ya tengo 26 bots en el sistema. Les he pedido una palabra, una sola. Cuando uno hace estos ejercicios, asume que su santa, pura y casta madre les ha enseñado que por favor no me utilicen lenguaje que me exalte el espíritu de la audiencia. ¿Estamos claros? Porque lo que pongan va a salir en la pantalla. Y es más, si alguno me repite una palabra así como, ¿qué opinas de los primeros, cómo describirías los primeros 286 días? Si alguien dice generosos y 100 de sus colegas dicen generosos, la palabra generoso me va a parecer mucho más grande. Si alguien me dijera distintas palabras, me va a ir acomodando el sistema a las palabras y yo voy a ir conociendo la opinión. Ya tengo 48 respuestas en el sistema y podré ir conociendo. Así que a los amigos de AmCham y a los amigos del ITESO, vayan tomando nota de la reacción que vamos a tener. Ya tengo 58, con eso me siento suficiente. Y voy a pedir a mi equipo que en llevamos 286 días de un sexenio que va a terminar el 30 de septiembre del 2024. Ese sexenio no va a llegar hasta el 30 de noviembre. Se acaba el 30 de septiembre del 2024 por virtud de una reforma constitucional en la cual ajustaron el sexenio para el cual fue electo el presidente López Obrador, con el propósito de que la transición fuera mucho más corta entre junio, que serán las elecciones subsecuentes, y el 1 de octubre, que tomará posición el siguiente presidente. Entonces, bajo esa premisa, si ya tengo 64 opiniones en el sistema, vamos a ver qué me depara aquí los amigos de AmCham Guadalajara en esta cumbre. Me contestan cómo describirías los primeros 286 y la mayoría me dice incierto. Otros me dicen retroceso. Unos más, varios, por cierto, me escribieron patético. Uno que otro desastroso. Uno mediocre, otro pésimo. Uno impresionante, hombre, impresionante. Aquí tengo un italiano, va bene, ragazzo, impresionante. Necio, dice alguno, fuchi, guácala. No están muy informados de la nota coyuntural, aquí algunos. Otros me ponen novato, interesante, temor, en fin, ineficiente, vergüenza, cambio. Pero las palabras centrales están en incierto, incertidumbre, desastre, decepcionante. Señores empresarios, estas son sus opiniones a los 286 días. Opiniones anónimas, porque yo no les pedí su nombre en el sistema. Y lo que le tengo que decir es que si bien llevamos 286 días, nada más le faltan a este sexenio 1844 días. Entonces tenemos 2 maneras de aproximarnos a esta realidad. Una es compartiendo descripciones como la que vimos en el Word Cloud, o la otra, que es la que vengo a proponer esta tarde, con un enorme pragmatismo que debe caracterizar la gestión empresarial, ponernos a entender exactamente cómo funciona lo que funciona, tratar de decodificar por qué no funciona lo que no funciona, y en consecuencia tener elementos objetivos al alcance para poder hacer la ecualización de nuestra realidad empresarial de manera proporcionada y adecuada para obtener los mejores resultados posibles en el entorno que tenemos enfrente. Bajo esa premisa, me voy a ir permitiendo, de esta premisa que yo siempre le digo a los auditorios, el tema no sé si es el presidente o su equipo, el tema es que este estilo presidencial que estamos viviendo confunde un poco. Y no falto a la verdad
Si de repente ustedes un día prenden la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, escuchan 2 o 3 cosas del señor presidente y de repente unas hacen la cara así como que no entienden, otras hacen así como que qué barbaridad, unas más dicen, mira qué apunte tan interesante, y otras en alguna ocasión dirán en su fuero interno, muy interno y mega interno, ya lo perdimos. Esa es una sensación compartida un día sí y otro también. Pero el tema es que es un tema que confunde a cierta parte de la sociedad y a la otra también un poco. Pero me encanta rescatar las palabras de mi amigo Javier Tello cuando dice, es que en el caso del presidente que nos gobierna, lo que asusta a unos, emociona a otros. Al mismo estímulo reacciona la opinión pública diametralmente distinta. Entonces, bajo esa premisa, lo primero que quiero hacer con ustedes es tratar de poner frente a una audiencia ilustrada como la que tengo esta tarde-noche, ¿cuál es esa decodificación del estilo presidencial? Porque es lo que haríamos ustedes y yo si mañana estuviéramos en un consejo directivo nuevo y de repente nos ponen un director nuevo de la organización o un presidente externo y entre que le vamos agarrando, uno va tratando de encontrar el estilo personal, el estilo de gestión, el estilo de dirección, el estilo... Y traeríamos de entrar en un proceso donde entendamos mejor al sujeto, independientemente de que algunas cosas nos gusten y otras cosas no nos gusten. Bajo esa premisa voy a empezar diciendo cómo es nuestro presidente en su estilo personal. Y permítanme decir esto de manera transparente y clara. Es legítimamente austero. No es pose, jóvenes. Es legítimamente austero. Para bien en unas cosas y para mal en otras. Pero eso no le quita el adjetivo. Es un individuo que además es tremendamente de ideas fijas. Y no quiere decir que no cambie de opinión. En esta conferencia voy a decir cuándo ha cambiado de opinión, por qué ha cambiado de opinión, pero eso no quita que el hombre es de ideas fijas. Y como diría mi exprofesor del IPADE cuando yo estudié en la maestría, las ideas fijas son fijas. Entonces, estar esperando que de repente cambie así espontáneamente en una mañana me parece ingenuo, por decirlo suavecito. Es un cuate que además es intuitivo. Tenemos un presidente intuitivo. La intuición, por lo tanto, hace que tenga reflejos de una manera interesante, pero es un cuate, es un individuo que se enoja rápido. Mi abuela, la refranera, diría, tiene mecha corta. Ahora, no es el único presidente que hemos tenido en la patria de mecha corta. Hemos tenido ya un par de presidentes en la época reciente que la mecha había que buscarla, ya no para medirla, para saber que existía. Pero este es de mecha corta, este presidente. Ahora, lo más revelador que yo escuché de primera mano en la conversación, entrevista que le hicieron mis colegas del Financiero en el programa La Silla Roja, cuando fue al estudio del Financiero, a pregunta expresa de los entrevistadores respecto a este estilo de estar de repente entrando en dimes y diretes, conflicto, entrón, respuesta a veces algo agresiva con sus interlocutores, palabras textuales. Nuestro presidente dijo, yo me siento bien en el conflicto. A ver, jóvenes. Hay empresarios que no se sienten bien en el conflicto. Hay políticos que no se sienten bien en el conflicto. Este presidente de la República se siente bien en el conflicto. O sea, me lo imagino amaneciendo así como, hoy con quién me doy. A ver, así, vamos. Me lo imagino perfecto. Ahora, eso es su estilo personal. No confundamos el estilo personal con el estilo político del sujeto, porque este es un son politicón. Toda su vida ha estado en política. Come, desayuna y cena política.
Y con ese estilo, es un estilo por lo tanto político confrontativo. Si a ti te hace sentir bien el conflicto, pues todo el tiempo estás contrastando opiniones con tiros y troyanos. Su visión política es profundamente estatista. Y cuando digo estatista, me refiero a que él legítimamente cree que el grueso de los problemas nacionales lo resuelve la fortaleza del Estado, no otros, no las ONGs, no el sector privado, no los individuos independientes, el Estado en su composición más clásica. El estilo político del presidente que hoy nos gobierna tiene un enfoque a lo nacional. Otra vez vuelvo a decir, para bien en unas cosas y para mal en otra. Pero basta con oírlo unos cuantos días para darse cuenta de su preferencia y, digamos, conceptualizada por lo nacional respecto a lo externo. Y no es gratuito esto. Es un ser humano desarrollado en política que ha crecido a base del ascenso nacional. No tengo en el récord claro cuántas veces haya salido de las fronteras nacionales, pero desde que lo tengo en el radar, lo he visto un par de ocasiones en Estados Unidos, un par de ocasiones en España, una que otra vez por Latinoamérica, un viaje por el cono sur de candidato y párenle de contar. Él se siente bien dentro de las fronteras nacionales y cuando digo ese enfoque nacional no se le percibe ningún interés por ser un protagonista en la escena internacional. Pero además tenemos un presidente de la República que más claro que el agua nos deja saber una mañana y otra también que es antineoliberal. Lo que sea que signifique para cada uno de ustedes la palabra antineoliberal. ¿Estamos claros? Pero él, por si se les olvida, señores empresarios, se lo recuerda mañana temprano a las 7:20 si alguien pone la televisión. Para él, en su concepción, la patria ha tenido 3 momentos. La independencia nacional, primera gran transformación. La guerra de reforma y aprobación de las leyes en consecuencia, segunda gran transformación. La revolución mexicana en principios del siglo pasado, la tercera gran transformación, con su periodo post-revolucionario que él festeja con gran empeño en grandes momentos. Y después nos explica a los mexicanos, hay un periodo oscuro de 32 años donde la patria se desvió del camino del bien, entró en esa cosa que se llama neoliberalismo y entonces en su lógica todo se descompuso para estar como está. Eso es lo relevante para efectos de entender antineoliberalismo. Entonces lo que le huele, le sabe, lo lee, lo percibe como neoliberal, es así como cruz, 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 chin, 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 ya vete para allá. Es un cuate además pragmático y centralista. Ahora es profundamente pragmático. Y por favor tomen nota de lo que no he dicho. En ningún momento lo he definido como un cuate ideológico. Es profundamente pragmático. ¿Ha tenido que cambiar de bandera? Ha cambiado de bandera. ¿Ha tenido que cambiar de estructura? Ha cambiado de estructura. ¿Ha tenido que cambiar de posición? Ha cambiado de posición. Es profundamente pragmático. De todo podemos acusar al actual presidente menos de no tener la capacidad de ajuste a los tiempos circunstanciales políticos que ha vivido en distintas etapas de su carrera política. Además, es un cuate profundamente centralista, jóvenes. Recorre municipio por municipio, pero desde la lógica de que en la federación, en el centro, se resuelven el grueso de los problemas nacionales. Los gobernadores del país han sido prudentes algunos, autocontenidos otros. Uno que otro ha sacado el argumento como el de este estado en determinados momentos. Pero en general son cuates que si uno habla en cortito con ellos, te dicen
no nos pelan allá en el centro. No estamos en el radar de lo relevante. Eso es efecto de un estilo político centralista. Esto sería incompleto de no ser por otros elementos que voy a poner a su juicio empresarial. Y es que quiero traer a su atención cuál es su estilo burocrático. Porque una cosa es el político y otra cosa es el burocrático a la hora de mover una organización. Y sí tenemos algunas pistas, especialmente aquellos que lo vivimos como jefe de gobierno en la Ciudad de México algunos años. Y ese estilo es profundamente voluntarista. A ver, señores empresarios, yo no sé cuál sea su estilo de dirigir sus empresas, pero sí sé que en esta audiencia, nada más por estadística, habrá unos profundamente institucionales y habrá otros profundamente voluntaristas. Oiga, que se hace esto, pero no está de acuerdo al plan de negocio, me vale un pepino. Se hace esto. Porque aquí digo yo, es mi empresa, yo mando, yo dirijo, yo. ¿Y qué parte de yo soy yo? No te quedó clara, director JW. Bueno, pues más o menos así es el presidente. Oiga, es que vamos a hacer aquí una empresa de telecomunicaciones para darle internet gratuito a los 25 municipios más apartados del país. Oiga, pero es que otra empresa del Estado también está haciendo una licitación para una red troncal que se conecte en integral y entonces podamos distribuir radialmente a 4. ¿Qué parte de vamos a hacer una entidad estatal específica? No le ha quedado clara. Hasta que alguien dijo, sí, presidente, ¿le suena familiar? Que no es la primera vez en la era que lo vivimos. Y entonces, ese estilo burocrático se conjuga con otro elemento que a mí me ha llamado profundamente la atención. Vivimos con un presidente que no estudia los detalles. Es un presidente que gobierna a 30,000 pies de altura, por decirlo en estilo de gestión directiva, no estudia los detalles. Si alguno me pregunta, Mauricio, ¿es el primer presidente que tenemos que no estudia los detalles? Les diré que no. Ya tuvimos otro. Voy a mencionar de dos fuerzas políticas distintas por aquello de las filias y fobias que puede haber en el escenario, que tampoco estudiaban los detalles. Yo trabajé una temporada con el entonces candidato Vicente Fox y hacerlo leer más de 2 páginas era más que una proeza nacional. Había que llevarle todo sintético y hoy somos grandes amigos y se lo sigo mencionando, como lo he dicho ahorita en público de manera respetuosa y amistosa. En cambio, el presidente Felipe Calderón es un presidente micro detallado. Fue mi jefe 3 años en una legislatura y de repente le llevábamos un planteamiento y tenías que ir preparado para la pregunta 1, la 2, la 9, la 7, la 17, el anexo 4 y el detalle 3 y la lámina que no se te había ocurrido. Y donde no tuvieras ese detalle te decía, sigamos analizando y esperamos. Este presidente que nos gobierna no estudia los detalles, pero además es duro en la descalificación pública. No tengo idea cómo sea aquí en Guadalajara y en el estado de Jalisco, pero les voy a compartir aquí en cortito, entre ustedes y yo, en privadito, que algunos colegas del sector empresarial de la Ciudad de México, a lo que le tienen pavor es a ser mencionados en una mañanera. Algunos se levantan así como, ¿salí mencionado? No salí mencionado. Es así como es que hoy van a hablar de energía. No manches, hoy van a hablar del comercio. No me digas, hoy van a hablar. O sea, es lo peor. No les preocupa la opinión de su esposa, de su suegra, los mercados, la tasa internacional, la inflación, la inversión. Pues les preocupa no salir mencionados en la mañanera. Y no los culpo. Es que es durísimo ser el sujeto activo de una descalificación presidencial. Tenga razón o no tenga razón el presidente. Es durísimo. Aquí tengo amigos empresarios y colegas que han tenido la experiencia de estar en un evento, saludar a un presidente y a lo mejor intercambiar puntos de vista con un presidente. Y me atrevería a preguntarles para que me respondan en cortito,
¿Cuántos de ustedes le han dicho a un expresidente, ahora presidente entonces: señor presidente, ya que estamos aquí conversando 2 segundos usted y yo, le quiero dar este punto de vista porque no me gusta esto o el otro o aquello, y que volteen con eso cuando se frena de repente un presidente y ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Yo he visto gente de enorme estatura política y empresarial que ante una volteada directa y pregunta directa de un presidente de la República de algo que notoriamente no le gustó que le dijeras, las piernitas le hacen así. Es decir, la confrontación presidencial es algo que se desea, pero que en estricto pragmatismo de esta presentación, les digo, son muy pocos los que lo hacen. Y argumentos hay para asistir la causa, pero eso no quita que son pocos los que lo hacen. Presidente que nos gobierna es un sujeto político que privilegia la lealtad sobre la técnica. Ya nos los dijo. No me importa que no sepan mientras sean honestos, decía alguno. Otros complementaban, mientras vayan aprendiendo, y todavía le remata, aunque no aprendan, pero si son honestos, qué bueno. A ver, ¿nos puede causar gracia o no gracia? ¿Podemos darle razón o no razón? Yo lo que quiero es que pongamos sobre la mesa el argumento. Ese estilo personal, con ese estilo político, con ese estilo burocrático del presidente López Obrador, lo que me ha llamado también la atención es su estilo de comunicación. Y es un omnipresente mediático en redes y medios convencionales 24/7. Omnipresente, mediático, consume información. Y entonces empecemos a jugar un cruce de variables, señores empresarios. Y empecemos a ver que si es un cuate que se siente bien en el conflicto, es confrontativo, omnipresencia mediática, se lo imagina perfecto diciendo: su pregunta reportera no me gustó. No me imagino a otros presidentes de la patria diciéndole eso a un medio de comunicación. Pero voy más allá. Algunas figuras relevantes del mundo de la comunicación, cuyos nombres no me voy a acordar esta tarde noche, los he oído decir en cortito: yo no voy a una mañanera porque me expongo a la descalificación. En un estilo de comunicación omnipresente mediático, aquel que decide una confrontación tiene que estar en la confrontación 24/7 en el mundo de los medios. No en el noticiero que te toca en la noche, o en la red que lees, o en la columna que escribes semanal. Si le vas a entrar a un tema, tienes que estar dispuesto a entrarle al tema en todo el ciclo noticioso hasta que llegue otro asunto que distraiga la atención y entonces, digamos, disminuya mediáticamente ese asunto. Porque otra característica que tiene el titular del Poder Ejecutivo es que tiene una narrativa profundamente contagiosa. La narrativa se entiende como los códigos de comunicación, esos elementos simbólicos que se van convirtiendo en formas de hablar. Y en ciencia política decimos: la primera victoria política que puedes llegar a tener en un adversario es que el adversario acabe hablando como tú. Lo voy a volver a repetir. La primera victoria política que puedes tener frente a un adversario es que acabe hablando como tú. Ahora, permítanme lanzar preguntas inocentes. ¿Pero no acaso es divertidísimo decir: esa fiesta te salió requete fifí? ¿Qué no es padre decir en una empresa de repente: y me van a hacer esto porque si no me canso ganso, que nadie sale hasta que esto se termine? Están hablando con esa narrativa pegajosa. Una narrativa que tiene que ver con la agenda del hartazgo.
con dividir en los de allá y los de acá, con lo que es neoliberal, conservador y eso que no está alineado, entonces lo puedo descalificar por pertenecer a ese círculo en mi narrativa. Entonces esa narrativa pegajosa explota esta agenda de la élite con el pueblo. Y eso lo tenemos que digerir empresarialmente con cuidado, con mucho cuidado. Porque esa narrativa no es circunstancial, no es espontánea, es estudiada, calculada, disciplinadamente ejecutada por un actor político y su equipo de conjunto con el deseo de tener omnicanalidad en el proceso de comunicación. Y como aquí tengo empresarios que nos gusta vender y vender más y a mejor precio todo el tiempo, sabemos lo complejo que es lograr una omnicanalidad comercial y comunicacional en cualquiera de nuestros negocios, en la era analógica y digital. En ese proceso narrativo, el titular del Poder Ejecutivo lo ha logrado con creces. Entonces vamos diseccionando en esta reflexión de esta tarde-noche este estilo presidencial en su estilo de gobernar. Y vamos viendo por dónde viene la expectativa un poco y después en el sistema, cualquiera de ustedes que me pueda hacer una pregunta o quiera hacer una pregunta, lo podemos hacer. Pero el primer planteamiento que les pido que registren, para no equivocarnos tenemos que aprender a juzgar los hechos y no los dichos de este Ejecutivo Federal. Si uno reacciona a los dichos, te puedes equivocar porque puede ser nada más narrativa. Hay que juzgar los hechos en este contexto que hoy nos ha tocado vivir. Me voy a permitir hacerles una segunda pregunta para empezar a hablar del equipo del presidente y les pido que sean tan amables de tomar su teléfono nuevamente. Y la pregunta es, con la información que disponen, señoras y señores empresarios, ¿qué secretario crees que pueda hablarle con firmeza al presidente de algo que el presidente no sepa o de algo que piense distinto? Y me permití inocentemente poner 5 nombres de gente que ha estado en el protagonismo. No quería poner todos los miembros del gabinete, se me hubiera dispersado la muestra, pero me permití poner por obviedad razón a la secretaria de Gobernación, al nuevo secretario de Hacienda, al secretario de Seguridad Pública por obviedad de algunas preocupaciones en la patria, al secretario de Energía, la secretaria de Energía, y puse por el tema bilateral que ocupa mucho nuestra atención al secretario de Relaciones Exteriores, y cada uno de ustedes me podrá dar la opinión dentro de este universo, ¿cuál cree que le puede hablar? Ya tengo 41 respuestas en el sistema, voy a esperar una que otra más y a ver qué sale. Solo quiero anticiparles que si esta encuesta, la tecnología me lo hubiera permitido y la edad, hacerla en 1970, me tacharían de inocente o menso por hacer esta pregunta, estando el secretario de Gobernación en esa lista. Si esta encuesta lo hubiera hecho hace 15 años, en la época del año 2000 que quieran, 2001, 2002, 2003, me hubieran tachado de inocente por hacer esa pregunta porque ahí está el secretario de Hacienda. Pero yo ahora le estoy preguntando a esta audiencia ilustrada qué opina y ya tengo 63 preguntas en el sistema y vamos a ver, señoras y señores empresarios, qué responden. Y ustedes me dicen 60% ninguno. 60% me está contestando de manera libre y democrática que ninguno. Ahora, yo sé que alguien me podrá decir, Mauricio, vamos a revisar voto por voto y casilla por casilla ahorita este resultado, pero me tienen que creer que el sistema es automático y produce lo que produce. El 31% me dice el secretario de Relaciones Exteriores y nótese que el 3% solamente dijo Hacienda y el 5% solamente dijo la secretaria de Gobernación.
¿Se imaginan una reunión? Oiga, vamos a cambiar esta variable económica. Señor presidente, eso es lo que me están reflejando en esta opinión. Ahora vamos, por favor, a ver un poco cómo es el planteamiento, porque tiene algo de razón este fenómeno. Si yo regreso a mi presentación y me permiten poner algunos rostros, les voy a pedir por favor que todos en su fuero interno, escogí algunos, me digan si me pueden dar los nombres de todos. Ya tenemos casi un año con estos miembros del gabinete y entonces algunos reconocería y diría, pues Marcelo Ebrard, a lo mejor con unos kilillos de más, pero es ese, ¿no? A ver, el otro, la otra, cada uno. Les voy a dar un poco de pistas porque sí los veo batallar, jóvenes. Si fuera examen del ITESO estarían medio reprobados algunos, ¿ok? Pero aquí están, vayan viendo el nombre del que no encontraron. Regreso a la carita, ¿ok? Aquí está. Pero como estoy en AmCham, la primera que debieron de haber reconocido es a la secretaria de Economía, y si no, por lo menos a otro, al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, y si no hubieran reconocido, porque este gabinete, jóvenes, es un gabinete cauto y atrás del presidente. Va a ser duro ser miembro del gabinete con este presidente. De entrada, que te citen un día sí y otro también a las 5 de la mañana, reunión previa de la mañanera. Debería estar prohibido en la Ley Federal del Trabajo hacer eso. A las 5 de la mañana lo citan algunos. He platicado con 2 miembros de gabinete en cortito en los últimos 30 días y a uno de ellos le pregunté, en 10 minutos de una muy amable conversación que tuvimos antes de un foro en AFET, le pregunto, secretario, ¿cómo es el estilo del presidente? A ver, descríbeme un poco así, las reuniones de gabinete, no me des materia estratégica, algo que sea confidencial, que yo no voy a saber, nada más defíneme el estilo, cuando hablan con él, ¿cómo es? Lo piensa 5 segundos y me dice, el presidente es un cuate que de repente está hablando de un proyecto y voltea con un miembro de gabinete, supongamos que allá está el secretario de Turismo, allá está el del Seguro Social, allá está el secretario de la Defensa y acá está el secretario de Economía y aquí el de Gobernación. Y entonces voltea con el secretario A y le dice, por favor, tú te vas a encargar de el Tren Maya. Porque yo soy el secretario de Turismo. A ver, te vas a encargar del Tren Maya. Y el de Comunicaciones, que puede estar ahí sentado, pues que se encargue del Tren Maya. Y tú te vas a encargar de los festejos patrios. Oiga, yo soy responsable de los hospitales y las operaciones. Te vas a encargar de los hospitales, de los patrios. Y tú te vas a encargar del aeropuerto. Y ipso facto, ese secretario asume la responsabilidad y le empieza a reportar la estructura de la otra secretaría sobre ese tema al otro secretario. ¿Les parece esto novedoso? A mí no. Yo nací en la Ciudad de México y he crecido en la Ciudad de México y a lo mejor si le preguntan a mi esposa vivo en el 102A de Aeroméxico, pero me tienen que creer que vivo en la Ciudad de México. Yo vi los segundos pisos, la obra de infraestructura más relevante de la Ciudad de México, encargada en una mañanera a la secretaria de Ecología y Medio Ambiente. Y el secretario de Obras no aparecía. Y financieramente se creó un fideicomiso para que ahí se fondeara, para que ella, actual jefa de gobierno, pudiera hacer los segundos pisos. Y porque la oposición rebataba, entonces clasificaron la información 20 años de confidencial para que no supieran quién era el constructor preferente. Entonces, para mí no es sorpresivo. Para mí no es sorpresivo. Ese es el estilo personal de dirección. Entonces, chicos, por eso tenemos un gabinete cauto y un gabinete atrás del presidente. Y las imágenes que en política son muy duras
hacen que aquí está el podium, es más, lo voy a poner acá, aquí está el podium de presidencia en las mañaneras, tiene al secretario ahí sentado, ya les puso sillas, porque luego lo criticaron de que los tenía parados 45 minutos, pero ya les puso una sillita. Y después, cuando van a hablar, los pasa, él se queda aquí atrás, así como, te estoy oyendo, güey, ¿no? O sea, neta que sí estoy, ¿eh? Terminan de hablar, se sienta y él vuelve a tomar la palabra para reforzar o descalificar o matizar o complementar lo que su secretario de Estado ha dicho. Ese es el estilo del presidente. Un estilo de dirección de un presidente que cruza facultades, y a mí lo que me preocupa es que puede llegar a estresar la funcionalidad del gobierno operativo. Cuando digo funcionalidades, servicios públicos de calidad, regulación óptima, inversión productiva, justicia cotidiana y otras cosas para las cuales, dicho sea de paso, el gobierno es necesario. Pero en estos cruces puede haber de repente gente confundida. Les voy a hacer otra pregunta inocente, señores empresarios. Y esa es para ustedes como empresarios. Si la pérdida del grado de inversión ocurriera, ¿afectaría a tu empresa mucho, poco o regular? Por favor, dímelo. Y no sé a qué se dedica cada uno de ustedes. Simplemente imagine su operación, imagine el consejo en el que está, imagine la relación, no sé. Los que están en asociaciones civiles, por favor, imaginen su propia asociación, su cámara, en fin, y respóndame. Si mañana nos avisaran que Pemex ha perdido definitivamente el grado de inversión, su negocio, su empresa, estaría afectada mucho, poco o regular. Aspiro a que tengan la amabilidad de darme una respuesta. Ya tengo 49 respuestas en el sistema. En escasos 2 minutos voy a dejar a que llegue a 60 y copeteado, y ahí voy a tener la respuesta. ¿Por qué empiezo con un asunto como Pemex? Porque Pemex hoy es la única empresa que puede incidir en la economía nacional de una manera relevante, en activo y en positivo, aunque en algunos casos en negativo o en pasivo en algunos otros casos. Ya tengo 64 respuestas del sistema. Vamos a ver los resultados. 53%, señores miembros de la AmCham, me dicen que afectaría mucho su organización. Y solo 25% me dicen regular, y con una honestidad intelectual que aprecio y aplaudo, el 9% me dice no tengo ni la más remota idea. Ok, celebro la honestidad de ese 9%, y para ese 9% he organizado la siguiente dinámica bajo la premisa de que 53% tiene razón, porque Pemex es hoy el eslabón débil de la economía mexicana. Es lo que tenemos en alfileres, jóvenes. Es esa cosa grandotota que hace un montón de cosas, que si no le ponemos atención, aunque uno me venda prendas para el mundo de la charrería y el otro me venda servicios de consultoría y el otro me venda cuestiones de plástico, si uno más está en la tecnología, en clústeres industriales, eso es el eslabón más débil. Y como todos son señores de empresa, yo les he preparado un reporte, siendo su achichincle 4722, que les viene a dar la felicitación porque los acaban de designar, aunque ustedes no sepan, el nuevo director general de Petróleos Mexicanos. Y entonces he preparado esta presentación y les digo, señor director, lo felicito por su nombramiento. Lo primero que usted debe de saber es que Pemex es la empresa número 89 del mundo. O sea, usted es requete picudo. 89 del mundo en términos de tamaño y su balance. Lo segundo que usted tiene que saber, y le suplico que lo apunte, y si se va a equivocar, se equivoque para arriba, es que su empresa ahora dirigida tiene una deuda en los mercados financieros de 108,000 millones de dólares. Ahora, a mí me dijo el señor director en la llamada de briefing que en la AmCham había gente próspera y exitosa y picudísimos del estado de Jalisco. 108,000 millones de dólares. Es un chorro para cualquiera. $108,000 millones de dólares. ¿Qué deben? De los cuales 70% give and take, y si me estoy equivocando, equivóquense para arriba, está en mercados internacionales fuera de México.
en fondos institucionales, en family offices money, en sovereign money, distribuido en los 5 continentes que tiene este mundo. Pero lo tercero que tienen que saber es que, aunque yo sé que ustedes quieren sacar más petróleo, les tengo que informar que el petróleo baratito y cercanito ya se nos acabó y que tenemos un incremento de costos por la complejidad geológica de nuestro territorio nacional. Y es que usted, señor director, no tiene que ser geólogo petrolero doctorado en Tugugugú para saber que es más caro encontrar, conectar al mercado y explotar de manera eficiente el crudo de la parte profunda del Golfo de México o de las partes azarosas de Chicontepec, de Sardinitas, de alta perforación intensiva, que de pozos generosos terrestres del Istmo de Tehuantepec. O sea, donde llega uno en carretera, si acaso un catito, se encuentra una comunidad, le hace. Y como diría el presidente, que ya nos ilustró en materia petrolera, pues si nada más haces un hoyito y sale petróleo. Estoy citando al presidente. Lo cuarto que tiene usted que saber, señor nuevo director general, es que además de esa deuda usted tiene pasivo laboral, pasivo a proveedores, carga fiscal excesiva y por si acaso tiene usted duda, presenta respecto a sus pares de la industria un rezago tecnológico relevante. Pero tranquilo, señor director, es que usted tiene que saber, además, que su grado de inversión está en alfileres. Aquí le enseño el alfiler, señor. O sea, revise el reporte, pero le suplico que no lo vaya a quitar. Porque de las 3 calificadoras más relevantes del mundo, una ya se lo quitó. Y las otras 2 están no con binoculares, con microscopio, viendo al presidente, a la secretaria de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Reguladora de Energía, que por cierto usted ya corrió a los 2 presidentes, bueno, no usted, su patrón. ¿Y a usted qué va a hacer con esta empresa? Usted podría ser miembro de gabinete, ¿eh? A ver, jóvenes, esta es la realidad. No tenemos que saber detalles de geología. Pero además déjenme traer a su atención otro dato. Porque el secretario de Hacienda va a llegar a decirles, oye, pero no le vayas a quitar el alfilercito, ¿se acuerdan? Porque en el 2018, de acuerdo a cifras ya oficiales, el 19% de los ingresos del presupuesto de egresos de la Federación ejercidos venían de manera directa e indirecta del petróleo exportado y producido por Petróleos Mexicanos. Así que si ustedes se quejan del SAT, espérense a que sean directores de Pemex. Es trabajar una empresa con caja intervenida, para decirlo en términos técnicos precisos. 19% sigue siendo, después de la reforma fiscal que se hizo en la época del presidente Peña Nieto, mucho dinero que depende del presupuesto de egresos de la Federación. Y Francisco dijo, y dijo bien, ya no somos una economía petrolizada, pero yo tendría respetuosísimamente que complementar esa reflexión diciendo, seguimos siendo un presupuesto de gobierno 19% petrolizado. Lo más relevante, señores empresarios, que se tienen que llevar ustedes a su oficina es que por años el gobierno ordeñó Pemex. Ahora vienen los tiempos donde Pemex va a ordeñar al gobierno y paréntesis y a sus contribuyentes. Sí pueden decir ouch, o sea, sí puede, sí se vale. Pero eso va a pasar. Ahora, dejo esto aquí porque voy a hablar de una cosa fiscal acá. Pero sí quiero traer su atención para pasar a la segunda parte. Les suplico que me hagan otra respuesta, porque me ha interesado mucho cómo lo plantean. Y lo primero que les pido que pregunten antes de entrar a este cuarto código es, ¿en qué instrumento de política pública se ven las prioridades reales de cualquier gobierno?
No las de los, no, o sea, ¿cómo les digo? No las que les cuenta su compadre que el presidente quiere esto o el gobernador, si lo vemos también en términos de geografía estatal o lo que sea. ¿Dónde se ve la prioridad real de un gobierno o un gobernante? Y pueden responder en sus programas sociales, sería una respuesta alternativa, en el presupuesto de egresos o en sus acciones de comunicación social. Amablemente, ya 47 personas han respondido esta pregunta en el sistema. Me voy a esperar a que suba un poquito y voy a tener la respuesta. Vamos a ver, señores expertos en política pública, qué tuvieron ustedes a bien en responder esta tarde. Y con 60 ya votos voy a poner la respuesta. Y dicen los amigos de AmCham que 68% opinó que la prioridad de una política pública se ve en el presupuesto. Y les tengo que decir, están ustedes con la boca llena de razón, como diría mi abuela. Si uno quiere ver dónde están las prioridades de un gobernante, échale un ojito al presupuesto. Es ahí donde se ve los afectos y los no afectos, donde se ven las prioridades y las no prioridades, donde se ven las emergencias y no las emergencias. Y entonces me permití traer una reflexión que tiene que ver con esta realidad del paquete económico 2012, porque está en boca de todos nosotros. Y ya tuvieron un panel de expertos donde el primero de los expositores, señor Lance, si no me falla la memoria, decía su opinión del Producto Interno Bruto. Y cuando uno analiza un paquete, como cuando uno analiza el presupuesto o el proyecto de presupuesto de nuestras respectivas compañías, lo primero que le pregunta al director general, o te preguntas a ti mismo si tú eres el director general, es cuánto estimas vender el año que entra. Y en función de tu estimación del año que entra, pues entonces vemos más o menos por dónde viene tu OPEX, tu CAPEX, tu capital sistémico, lo que tú quieras, proyección de retiro de dividendos, depende de la realidad financiera de cada uno de ustedes. Bueno, el proyecto de presupuesto se estima un crecimiento de la economía el año que entra entre 1.5 y 2.5. Y el señor Lance, elegantísimo, en este panel, esta tarde les dijo, con ese tono de fronteras lejanas, respetuosísimo. Yo creo que no le avisaron que no hemos cambiado el artículo constitucional que nos permite correr extranjeros por una opinión política. Dice, bueno, no me parece tan alejado el rango bajo de la proyección. O sea, dicho de otra manera, de mexicano a mexicano, ¿no? O sea, el rango alto ni lo volteen a ver. Y el rango bajo, de ahí para abajo, lo que ustedes quieran. Ahora, con pragmatismo empresarial les digo, si venimos de menos, ya no me acuerdo cuánto que el primer trimestre. Cero, pero bien felices de que no fue negativo en el segundo trimestre. Poquitito positivo en el tercer trimestre. Ya si me ayudan con un 0.4, 0.5, vamos a acabar el año en 0.5, 0.6 crecimiento del PIB en el año que corre. Y de repente nos vamos a ir así nomás porque ¿qué pasó? ¿No que no íbamos a usar la terminología, joven ilustre? 2.5 suena optimista, retador, difícilmente viable, dirían los técnicos. Mi abuela, que no estudió ciencia política, diría otras cosas, pero que mi nivel de cortesía me impide decirlas en público en este momento. O sea, creamos que en 1.5 va a crecer la economía. Tenemos que ver cuánto va a crecer la economía de los Estados Unidos. Y me alegra que no está tan alejado el presupuesto del pronóstico que pusieron las 4 firmas en esta tarde. Ellos dijeron 1.7, el presidente dice 1.8 a través de su secretario de Hacienda en el paquete económico. Podemos escuchar al presidente Trump, él dice que va a crecer huge, big moment. The economy is going to do great, super great. Eso dice allá. No le podemos creer. Pero vamos a creer que es 1.8. Ok. Si esas variables permanecen constantes, entonces podríamos nada más preocuparnos por 2 números. En el presupuesto o en la proyección de ingresos dice
que la inversión pública va a ser 1.4% del PIB. Este año, que ya estamos traqueteados, es 1.5 del PIB, lo proyectado. Pero ya nos dijo elegantísimo el otro miembro del panel que tuvieron esta tarde, el señor presidente, nos los dijo en palabras elegantísimas. Bueno, la inversión se ha moderado, indiscutiblemente detenido, retribuido, lo puso así, no sé cómo dijo un diminutivo que ya no alcancé a ver. Entonces no sé si vamos a llegar al 1.5 que dice el presupuesto, pero la pública va a ser 1.4. Eso es con todo lo que ustedes me digan que este presidente va a hacer de obra pública, sin prejuicio de la factibilidad de los proyectos que lo tienen tan entusiasmados. Porque yo estoy seguro que la obra pública más emblemática que está mejor fondeada en el proyecto de presupuestos de egreso de la Federación, que se llama una refinería de 350,000 barriles de crudo, en un estado que después de estudios internacionales que nutren el análisis detallado de nuestro presidente, concluyeron que de todos los puertos de clase mundial que tiene la patria, de todos los lares y litorales que tenía, el lugar donde estratégicamente había que desarrollarlo era en el estado de Tabasco. No me vea si era broma, señor. No se me, ya. Denle una pasita. Entonces, la inversión pública no sé si vamos a llegar, pero de lo que seguro vamos a llegar, de eso tomen nota, lo firmo en piedra, y como diría un gobernador de un estado hace tiempo, ante notario y se los cumplo, ¿no? Es que el incremento de gasto de pensiones y jubilaciones, no lo puse porque no cabía en la lámina, es de 3.7% del PIB. El proyecto de este año es 3.4% del PIB y eso es un chorro de dinero. Y la tendencia de eso viene así. Eso seguro va a ocurrir. Entonces, amigos, con esta realidad veamos dónde están las prioridades del presupuesto. Y las prioridades del presupuesto, nada más véanlas. A la señora Rocío Nale le dieron una notición. Mire, usted este año tenía 27,230 millones de pesos, pero este año en 19 le voy a dar 48,507 millones de pesos. Eso es aprecio presidencial, jóvenes. No bromas. Las 3 secretarías que siguen teniendo más presupuesto seguirán siendo en este orden: educación, bienestar social y salud, con una diferencia tan mínima que para efectos prácticos son el 2 y 3 pegadito. Eso no cambia, pero otras cambian. Entonces vamos a ver, no tengamos duda que se va a aprobar. El presidente tiene mayoría en las 2 cámaras. Le van a aprobar el presupuesto que sea. Oh, hombre, los gobernadores le van a hacer la luchita porque le bajaron algunos rubros de distribución no legal. Es decir, no legal no me refiero a que sea ilegal hacerlo, me refiero a que no es gasto programable por disposición de ley. Los que son los fondos discrecionales del presupuesto de egresos de la Federación se vieron reducidos a los gobernadores. ¿Y por qué creen ustedes en términos políticos que le redujeron esa parte? Para que vayan al Congreso y le digan: oye, sabemos que tenemos mayoría, señor gobernador, pero nos gustaría un presupuesto aprobado por consenso. Entonces ahí le encargo a sus muchachos. Eso no lo inventó López Obrador. Es una estrategia de negociación presupuestal desde que empezaron a perder mayoría, primero absoluta y después calificada, otros partidos en el pasado. Entonces, amigos, voy a ir aterrizando esta reflexión para terminar. Y repito que en el sistema cualquiera me puede hacer una pregunta y yo la voy a agarrar de volada en los minutos que me quedan. Y voy a decir aquí: sí es cierto que los mercados internacionales ven este presupuesto como un paquete económico conservador. También es cierto que este año vamos a acabar bien, ya lo dijo la Secretaría de Hacienda, porque el gobierno, para ajustar el superávit primario, va a tomar algo, no está claro cuánto, pero algo de este fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios que al inicio de este año tenía 280,000 millones de pesos y que anticipan que van a estar usando entre 80 y 120,000 millones de pesos este año. El año que entra van a seguramente sacar con un superávit
primario, el objetivo del nuevo secretario de Hacienda es de 0.7 del PIB, con el propósito de que, despagado el gasto operativo y el gasto contingente que tiene el gobierno, haya remanente suficiente para pagar las obligaciones financieras de la patria, que por virtud de la reducción de tasas se han ido haciendo un poquito más cómodas, porque en la medida en que crece la tasa de interés se vuelve más caro sostener nuestra deuda en el interior, la que está en CETES, y en el exterior, la que está en otro tipo de fondos nominativos. Esto nos tiene bien, pero ¿qué es lo que tenemos que ver? Los ingresos tributarios han venido creciendo. Después de la reforma fiscal que tanto pataleamos algunos empresarios y que a mí no me sigue haciendo del todo feliz, la realidad es que en la macroeconomía del 2012 al 2018, este efecto de la reforma fiscal fue esta diferencia de 5 puntos porcentuales del PIB en términos de recaudación. Por eso en la lámina petrolera que yo les puse, se veía que veníamos de un 40 a un 19 en la reducción de la dependencia del petróleo en el presupuesto de egresos de la Federación. Y los contribuyentes, dice la autoridad, eso hay que verlo con cautela, dicen que hemos crecido de 38 que ya éramos en el 2012 a 72 billones que éramos, según este corte, en el 2018. Está muy bien. Ustedes y yo que manejamos una empresa sabemos que la realidad de hoy es que las empresas operan con un SAT omnipresente, digitalizado, vigilante y de recaudación con un apetito insaciable. La gran sorpresa me la llevé en el 4º mes de este año, cuando ustedes dirán que por no falta de gestión empresarial de mi parte y de mi equipo, los ingresos del mes de abril no fueron mayores que los ingresos del mes de abril del año pasado. Y no pasaron ni 2 meses, cuando me llega una invitación de la Secretaría, del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, y nos dice: estimado contribuyente, notamos una discordancia en el nivel de ingresos de su compañía y lo invitamos a que llame a aclaraciones para que nos explique por qué carambas facturó menos que en periodos anteriores. Quien redactó ese amable comunicado, muy elegantemente escrito, probablemente no ha venido a estas conferencias y no escuchó el panel anterior. Pero eso se llama estar bien. Entonces, en el paquete económico del 2020, y esta es una pregunta que me hicieron, si bien no hay incremento de tasas, no hay impuestos nuevos, tenemos que observar a los empresarios 2 cosas, una que ya dijo el presidente y otra que dijo el secretario de Hacienda, el nuevo. La que ya dijo el presidente, y lo dijo clarito, en la mañana y en la tarde, por si alguien no escuchó en la mañana, dijo: mi promesa es que yo no voy a subir los impuestos, y ya le puso, en los primeros 3 años de mi gobierno. La segunda afirmación que hizo el secretario de Hacienda es: ya estamos preparando una reforma fiscal de fondo que tenga como objetivo ser una reforma recaudatoria. Los señores empresarios tomen nota, llévense esto de este evento del AmCham y empiecen a ver cómo podría hipotéticamente impactar la creatividad fiscal en sus respectivas industrias. Porque va a ocurrir. Los empresarios ya retenemos, entonces lo que viene en el paquete fiscal en materia de arrendamiento son ciertas obligaciones de facturación. El que ya declara no tiene problema, el que no declara va a toser tantito. Vienen también algunas afirmaciones correctas de que en caso de transacciones que tengan que ver con empresas de outsourcing, el usuario del outsourcing va a retener el IVA de la empresa a la que se está pagando, sea relacionada o no relacionada. Eso con el objeto de que tú recaudes y entregues. Después el otro hará cuentas. Los que saben de exportaciones saben a dónde lleva eso. Es casi el equivalente a tasa cero. Depende de dónde pongan el umbral de la retención. Y luego también ya dijeron algunas otras cosas que tienen que ver con: primero págame y después averiguamos. Eso es hacia donde viene la tendencia. Ahora, chicos, para terminar esta reflexión, viene la última pregunta que pido que tengan la amabilidad de responder, que tiene que ver con si están ustedes de acuerdo con que el ejército mexicano construya el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. No les estoy preguntando si están de acuerdo con el aeropuerto de Santa Lucía. Les estoy preguntando si están de acuerdo con que el ejército mexicano construya
el aeropuerto de Santa Lucía. Y por favor tengan la amabilidad de responder lo que ustedes quieran. Aquel que no quiera pronunciarse porque se trata de las honorables Fuerzas Armadas, tiene la opción de decir prefiero no pronunciarme. Pero por lo pronto, ya tengo 63 respuestas en el sistema y me dice esta audiencia, señores de AmCham, ay Chihuahua, 90, no debo decir, ay Jalisco, 95% dice que no. 95%. Déjeme rediseñar lo que iba yo a decir porque no estaba preparado para 95%. A ver, jóvenes. Cuando yo fui legislador del 2000 al 2003, tuve el gusto de ser miembro de la Comisión de Defensa. Y conocí un poco por dentro la estructura y la mentalidad de las Fuerzas Armadas y de las zonas militares. Y aprendí dos cosas. Una, que nuestras Fuerzas Armadas son multitask. Las tenemos de tocho para tocho. A ver, jóvenes, sirven comidas en caso de desastre, tienen el DN3, encuentran y persiguen delincuentes, buscan la droga por ahí, cuidaban ya no en la forma que lo hacían, pero lo siguen haciendo al presidente de la República y su círculo más cercano. Por supuesto, tienen zonas militares distribuidas para el hipotético caso de la invasión de un enemigo. Hacen cuestiones de acopio. De repente mueven logística de manera relevante, cuidan casillas electorales, mueven vacunas en procesos nacionales de vacunación. Tienen otro plan para desastres muy particulares como tienen que ver con temblores y cosas así. Aunque todos nos dicen DN3, hay DN3 versión A, B, C, D, F, por si se inunda, por si llueve, por si esto, por si se tembló, por si lo que sea, hay varias cosas. Cuidan volcanes en la Ciudad de México, recorren caminos. Ahora, ¿son una fuerza armada multitarea? Sí, lo son. Ahora bien, yo oí al entonces candidato a presidente decir de buenas y de malas, de noche y de día, en público y en cortito, que el primer día que él fuera presidente de la República electo y en funciones como consecuencia de eso, iba a retirar el ejército de las calles. Lo oí no una, lo oí 100 veces, que yo recuerde. Y les he dicho en el perfil del señor titular del Poder Ejecutivo Federal que es un cuate de ideas fijas. Ahora, yo no sé qué le dijo el Comando Unido de las Fuerzas Armadas en 2 briefings que ocurrieron después de que le entregaron el certificado de presidente electo, ya agotado el procedimiento judicial posterior a la elección. Donde lo citaron en el campo militar número 1 y le dijeron algo así como: señor presidente electo, como usted va a tomar posesión el 1 de diciembre, al margen de que se convierta en el supremo jefe de las Fuerzas Armadas Mexicanas, lo primero que tenemos que hacer es entregarle este reporte. Le dijeron A, B, C, D. Pidió una segunda junta. Llegó una semana después, le dijeron J, W, Y y Z. 24 horas después, en un giro de 180 grados, el entonces presidente electo dijo: no solamente no voy a sacar al ejército de las calles, sino que el más relevante proyecto de seguridad pública va a ser la creación de una Guardia Nacional con cuadros militares, mandos en paseo militar, lo propone al Congreso militarizado, después le dicen que son militarizados, pero no militarizados para que sea mando civil, pero crea la Guardia Nacional a partir de estructuras del ejército y disciplina del ejército. Y cuando le preguntan, señor presidente, pues es que usted había dicho que no, pero ahora sí, pero, o sea, ¿cómo? Él dice, no teníamos otra alternativa, en su lógica. Y deshace, de manera gradual, no, libre de dolor, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal, como la conocemos. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos una ley orgánica de la Guardia Nacional, hoy tenemos una ley general del Sistema de Seguridad Pública, hoy tenemos una ley del Registro Nacional de Detenciones.
Me da un poco de vergüenza si tengo un extranjero aquí en la mesa. Ojalá la cónsul ya se haya ido, porque esto sí me da un poco de pena. Pero es increíble que un detenido de Tijuana no lo pudieran checar en Campeche cuando lo detienen en Campeche, porque no había una base de datos unificada en la era digital en la que vivimos. Que tampoco es que se necesite el super RP, es una cosa relativamente sencilla. Y creamos la ley sobre el uso de la fuerza. El resumen de esto es esa transición de un año entre que sacó una fuerza de las calles, Policía Federal, creó en instantes una Guardia Nacional que ya venía siendo trabajada de otra manera, no se entiende que estuviera reclutada y lista con 45,000 efectivos de un día para otro. Le da el andamiaje legal, la saca a las calles, empieza a semipatrullar, le estalla la crisis de migración con nuestros vecinos del norte y su primer acto relevante como Guardia Nacional es asignar entre 25,000, dicen unos reportes, 29,000, dicen otros, miembros de la recién creada, apenas naciente Guardia Nacional a cuidar el flujo migratorio en las fronteras nacionales. Si alguien de ustedes como yo ha manejado recientemente la carretera Ciudad de México, Jalisco, ya no digamos Ciudad de México, Acapulco, o Monterrey, San Luis Potosí, y en 300 kilómetros no se ha encontrado más que una patrulla, y si acaso, si son ustedes muy afortunados, un convoy de la Guardia Nacional patrullando una zona, dense por afortunados en la patria. Porque estamos en un proceso de transición en donde la Guardia Nacional es la única, señores, no nos hagamos bolas, la única gran apuesta real del titular del Poder Ejecutivo para la mejora de la seguridad pública de este país. Y dicen que van a llegar al final del sexenio a 140,000 efectivos. Pero en el presupuesto del 2020, el número, según mis amigos expertos en el mundo de la seguridad, el incremento permitirán reclutar entre 7 y 10,000 nuevos efectivos. A esa velocidad, si tenemos sobre el orden de poquito más, poquito menos, equivoquémonos para la dirección que ustedes quieran, 40 y copeteados, 50,000 porque estoy de buenas en Guadalajara, miembros efectivos ahorita, súmenle 7, multiplíquenlo por 5, más o menos por ahí se ve la meta, a menos de que ocurra mayor solvencia fiscal y una repriorización del gasto público. Lo mejor que puedo desear, lo mejor, es que en esta estrategia le vaya bien al presidente. Porque lo mejor que nos podría pasar después de que está deshaciendo de manera progresiva la Policía Federal con lo bueno y malo que tenía, no es tampoco para andar presumiendo fuerzas policíacas impolutas, pero una fuerza nacional unificada con mando, capacidad de inteligencia, comando, estructura, retribuciones diferenciadas, y un Policía Federal ganaba en promedio 4 veces más que el promedio de los estados del país. Pues claro que había un atractivo por ser Policía Federal. Y un miembro de la Guardia Nacional gana menos que un policía federal en promedio. ¿Por qué creen que hay miles de policías federales que no quieren inscribirse a la Guardia Nacional? Si mi abuela, la refranera, me decía que el órgano más sensible del ser humano es la cartera. Entonces, chicos, termino esta plática con la pregunta que típicamente me hacen en reuniones empresariales: ¿hacia dónde vamos? Y he preparado esta gráfica con algunas variaciones, aunque la vi por primera vez en un estudio de Trust Inteligencia de Entorno, una firma de San Luis Potosí, entre la distribución de poder, concentración de poder, entre competitividad, porque estoy en un ambiente empresarial, y mejoras de competitividad. Y más o menos en el espectro tenemos que cuando la distribución de poder es mucha y las condiciones de competitividad son muy malas, generalmente coinciden con anarquías. Cuando estamos en altísima concentración de poder, pero las condiciones de competitividad mejoran enormemente, estamos ante caudillismos. Y eso lo podemos ver ahí. Y ustedes me dirían, ¿dónde estamos hoy? Espérenme tantito.
Veníamos, ahorita voy a decir si en presente o en pasado, de un proceso de democratización constante donde la concentración de poder la habíamos venido bajando. En beneficio para bien y para mal de los gobiernos de los estados, en beneficio para bien y para mal de los gobiernos municipales, en beneficio para bien y para mal de otros poderes fácticos que no eran únicamente el poder unificado en el presidente de la República. Y veníamos con votos y haciendo, y en un proceso de libertades, etcétera, aquí en nuestro proceso de alternancia democrática y fortalecimiento, y al mismo tiempo en una agenda de eso que llaman neoliberalismo, de mejora de condiciones de competitividad, y todo lo que han hecho sus amigos de AmCham esta tarde al decirnos que los tratados internacionales, que el TEMEC, que los clústeres, que los estos, que la bla, que los 49 dijeron países con los que hemos tratado, todo eso era en una agenda de competitividad. Bueno, ¿hacia dónde vamos? No tengo que decirles a los doctores en ciencia política que tenemos aquí que no precisamente en esta dirección, sino vamos en esta dirección, en lo que se clasifica en ciencia política como un populismo latino. Es decir, es un escenario tendencial. No estamos ahí, por favor, no nos desgarremos la vena todavía. No estamos acá. Pero si yo tuviera que dar una opinión de por dónde andamos un poco, se empieza a parecer este estilo presidencial un poco a lo que los libros de historia que yo he leído, no tenía la edad para vivirlo en ese entonces, no había yo nacido, pero a lo que se describe como el cardenismo. Y voy a señalar 2 o 3 discusiones de la época. Si uno lee a Enrique Krauss en la definición de siglo de caudillos de Cárdenas, se ven las guerras que había en ese momento, guerras políticas, pues no guerras a balazos necesariamente, pero por este asunto de educación abierta, una de corte religiosa, otra de corte no religiosa, pero abierta, dirigida por los padres en la dinámica de mercado, contra la educación, decían algunos, socialista, estatizante, unificadora de la patria. Y esa era una de las discusiones, les empieza a sonar familiar. Y así podría poner otras. Mayor presencia del Estado, mayor presencia de un partido. Se nos olvida que Cárdenas de repente convirtió el Partido Nacional Revolucionario en Partido de la Revolución Mexicana, que después fue la antítesis del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, chicos, nos empezamos. Este fenómeno es acá. Ahora, si estamos aquí, voy a terminar esta plática con la pregunta que me hacen todos los empresarios que yo he tenido el gusto de visitar en los últimos 6 meses, en los últimos 6 meses, me hace un poquito ahorita que lo tengo. Y la pregunta que me hacen en este escenario es: ¿y qué hacemos? Y lo primero que diré es: si aquí tengo gente que apoya al actual titular del Poder Ejecutivo, lo mejor que le puedo decir es: apóyelo bien, oriéntelo, déjele ver detalles. Porque, como diría el clásico político, si le va bien al presidente y le va bien a los mexicanos, querrá decir que en general le fue bien al sexenio. Si aquí tengo críticos del presidente o del titular del Poder Ejecutivo, o el Poder Ejecutivo en su conjunto, o el partido que gobierna, les diría: tengan cuidado de no ser autocontenidos. Porque el primer paso de la destrucción de la democracia no es la censura, es la autocontención. Y entonces a esa pregunta les tengo que decir: recuerden, señores empresarios, que el poder es autoexpansivo por naturaleza. No porque se apellide López, lo mismo fue con un Salinas, lo mismo fue con un Cárdenas, lo mismo fue en un Maximato, lo mismo va a ser con mañana su compadre si es presidente. El poder es autoexpansivo. Por eso los teóricos de la democracia decían: la única manera de limitar al poder es con el poder mismo. Y es en una lógica de pesos y contrapesos cuando el poder encuentra fronteras, y solo se autocontiene cuando encuentra contrapropuestas, contraoferta, contraargumentación, contrapesos reales, temáticos o generales. No seamos ilusos. El poder no es autocontenido, ni de su político favorito, ni de su político antagónico. Porque los que alguna vez han tenido poder saben que el poder se tiene para ejercerse.
Y sí hay casos de políticos autocontenidos, pero son circunstanciales y normalmente calculadores. Pero la mayoría de los políticos que yo conozco de tiros y troyanos de arriba y de abajo son individuos que solo se frenan ante los contrapesos reales. Entonces termino. ¿Qué hacemos los empresarios? En mi opinión, lo primero es utilizar una narrativa institucional. El Poder Ejecutivo es el Poder Ejecutivo. No es AMLO, no es López. Ni en crítica ni en positivo. Es el presidente de la República. No es la fuerza mayoritaria del partido que quieran, es la fuerza mayoritaria del Congreso. No es el me canso ganso, es la decisión presidencial. No es la mañanera, la 4T, es la propuesta de gobierno del gobierno en turno. No sé si es cambio de régimen o no cambio de régimen. Yo todavía no tengo un elemento objetivo para poder afirmar que ha cambiado el régimen. Lo que ha cambiado es el balance de fuerzas. Pues no adoptemos la narrativa, hagamos el uso de una narrativa institucional. Llamémosles a las cosas por su nombre. La segunda cosa que respetuosamente me propongo traer a su atención esta tarde-noche es: los empresarios tenemos que volver a una agenda de competitividad que los gringos llamarían Go to Basics. Y yo no sé si la AmCham ya se sentó con el secretario A, el secretario B o el presidente J, pero eso que teníamos en administraciones anteriores del partido que quieran, donde la agenda de competitividad implicaba un objetivo razonablemente compartido, hombre, perfectible, pero se entendía que por ahí íbamos, eso ya se acabó. Estos no ven la agenda de competitividad de la misma manera en que la ve el grupo empresarial, que todos los días abre la cortinilla o que saca la empresa o que paga la nómina. No lo ve. Entonces hay que volver a explicarla y a ganar terreno en la arena pública y en la arena de las conversaciones privadas de la agenda de competitividad. Esta es mi opinión estrictamente personal, pero debemos de darle apoyo a los contrapesos. Y la primera línea de contrapeso real democrático que tiene la economía y la democracia mexicana es la diminuta, pero relevante, oposición en el Senado de la República. Es el único freno a la voluntad presidencial para poder cambiar cuanto artículo de la Constitución quisiera. Es con el único universo que conjunto, cuando se han puesto de acuerdo, ha tenido el titular del Poder Ejecutivo y sus aliados que negociar para balancear proyectos legislativos y entonces poder corregir una visión uniforme y única. Entonces yo no sé si les gusta Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRI, los independientes, cualquier otra fuerza que se me esté pelando ahorita que integran esa mayoría de oposición en el Senado, pero me atrevería responsablemente a decir: los que apoyan al gobierno, ilustren a los legisladores del gobierno y sus aliados. Los que quieren contrapeso, refuercen los contrapesos para que haya discusión parlamentaria de calidad. Y el otro asunto que pongo sobre la mesa es no subestimemos el deterioro de las instituciones. Crear instituciones toma una buena dosis de tiempo y ya vimos que destruirlas no toma mucho, ¿eh? Y permítame poner el dedo en la llaga, señores empresarios. Nos quitaron de un plumazo el INADEM y yo no vi que la patria se incendiara, ¿eh? Tomó 2 sexenios crear una subsecretaría de la pequeña y mediana industria, de mediana empresa, y luego tomó 1 sexenio convertirlo en instituto. Y tenía sus fallas, ¿eh? El presidente tenía argumentos para decir que había elementos que no estaban funcionando y que eran altamente criticables en el instituto, pero borró todo el instituto. Entonces, cuando escuchamos de repente en la voz del titular del Poder Ejecutivo es que deberíamos de reformar el judicial, a ver, puede ser que el argumento le asista, pero si me preguntan, la reforma del Poder Judicial debería de venir propuesta del Poder Judicial, no del Ejecutivo. Oigan, que se tiene que reformar el Poder Legislativo, tiene razón mucho el que lo digan, pero ¿dónde tiene que venir la reforma del Poder Legislativo? Y termino con este último punto,
que es, en mi opinión, el empresariado tiene que poner atención en el fondeo y apoyo de aquellos medios que consideren medios independientes y democráticos. El que quieran, quiero. Pero no hay medio de comunicación en este momento que no esté, no ajeno a argumentos y razones, pero que no esté cascabeleando en su balance financiero. Uno cerrando ediciones. El Financiero, donde yo escribo, ya cerró la edición del Bajío. Está por cerrar la edición de Monterrey. Está concentrando las fuerzas en su edición nacional. Redujo la edición a la mitad más o menos de tiraje ordinario en número de ejemplares. Su plataforma digital ha venido creciendo, pero aún así batalla. El Reforma está batallando. Animal Político es el más solvente ahorita, con una interesante propuesta donde ahora hace público quiénes son sus donantes, si el donante así lo propone. Pero tenemos que fondear ese tipo de causas. Los medios democráticos necesitan fondeo democrático. Entonces, amigos, para mí ha sido un verdadero gusto estar en este planteamiento. Pero termino diciendo que con todo y que he sido duro y observador en algunas cosas de las 5 tendencias que les he mostrado, del todo les diré que estoy optimista. No soy una voz del caos. No creo que México se vaya a acabar en 5 años. No creo que, a pesar de que tenemos un presidente muy fuerte, sea un presidente que no cambia de opinión. Ya lo vi cambiar de opinión 4 veces en menos de 6 meses. La realidad es mucho más dura que un gobernante de su antagonismo o de su filiación. Los gobernantes, a veces con más golpes, se van entrenando un poquito, pero el director de empresa se tiene que acostumbrar a vivir entre los tweets de Trump y las mañaneras del presidente López Obrador. Los empresarios de hoy tenemos que estar más atentos a los actos de la economía que a los futuros análisis de los escenarios perturbadores o optimistas. Los empresarios tenemos que estar más atentos a lo que pasa en la economía real de nuestra industria que a los discursos fatalistas, porque en este entorno hay varias empresas a las cuales les está yendo muy bien. Entonces, chicos, sí estamos ante una patria algo desacelerada y un poco agitada. Pero cuando veo al empresario que habla la cortina todos los días pequeño, cuando veo los clústeres que se siguen desarrollando, sí entiendo que hay dinero, como dirían los americanos, on the sidelines. Hay dinero que todavía no entiende qué está pasando y entre peras y manzanas prefiere esperar. Es la decisión racional que haríamos cualquiera de nosotros. Ojalá el presidente lo entienda más temprano que tarde. Pero el anuncio de la renegociación, por ejemplo, del conflicto que provocó el titular de la Comisión Federal de Electricidad con los contratos que se convirtió en el tema de gas natural, que se convirtió en una crisis trinacional, supieron negociar, supieron reconvenir, le bajaron 2 rayitas y anunciaron. ¿Y cómo lo resolvieron? Como lo resuelve un empresario. Dame más plazo, te redujo el precio, ajustamos mi tasa interna de retorno y encantado, respétame mi contrato. Ese es el denominador común que hubo. Entonces, jóvenes, soy un optimista de los mexicanos, por eso soy un optimista de lo que va a pasar en el país. Yo sí creo, y por eso doy este tipo de pláticas, que no hay que perder la voz, que tenemos que hablar respetuosamente del presidente, respetuosamente de los poderes, pero tener la capacidad crítica, inteligente y argumentativa cuando la debemos de dar, y también ser generosos cuando un presidente cambia de opinión y hace algo bien, saber decirlo bien sin cortapujos y adjetivos criticando a sus apoyos. No hay presidente perfecto. No lo hubo. El de mi mayor filia cuando yo estaba en mis 20s, no lo habrá el de mi mayor antagonismo cuando yo estoy en mis 40s. Chicos, tengo confianza en los empresarios porque somos los que llegamos al negocio y calibramos las cosas para que el balance no se nos descomponga. Porque seguimos buscando la competitividad y porque sabemos que el mercado no espera. Así que, chicos, entre que algunos resuelvan eso que ellos autodenominan
una transformación en el número que han decidido tener, lo que yo los animo es que ustedes en su negocio y yo resolvamos la transformación digital y competitiva que el mundo global nos obliga a resolver. Si somos competitivos a nivel global, sabremos hacerle bien a este país. Así que le agradezco muchísimo al AmCham que me haya permitido hacer uso de la voz democrática, diciendo mis observaciones de apoyo y las críticas, en un ambiente de libertad democrática, en un espacio de educación plausible, frente a gente que amablemente me ha puesto atención y conservado la rectitud en pompas cansaditas. Y estoy a sus órdenes en el cóctel para cualquier pregunta, debate o comentario que me quieran hacer analógicamente o digitalmente en mis redes sociales. Muchísimas gracias, amigos de AmCham. Gracias a Mauricio Candiani, que hoy nos extiende el reto de replantear la forma en que podemos seguir haciendo negocios. Invitamos a Jesús Luna, socio líder de asesoría en auditoría interna, riesgo y cumplimiento en KPMG México, para hacer entrega de su reconocimiento por su participación en la 9ª Cumbre de Empresarios de American Chamber con su conferencia titulada 5 códigos para leer la nueva realidad político-económica de México. Muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho. Qué bueno que te gustó. Qué bueno. Gracias, jóvenes.